Welcome to your English class number 3. Today we're going to talk about question and answer. This is for 4th grade. Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre pregunta y respuesta. Justamente cómo podemos nosotros crear preguntas, formular preguntas en el idioma inglés y responderlas también correctamente. Entonces vamos a empezar con, obviamente, información personal. Esta información, personal information, que nos va a servir para poder conocer a una persona, ya sea amigo, ya sea amiga, ya sea una persona que recién estemos conociendo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a desinfectarnos bien para poder iniciar nuestras clases de la mejor manera y sin interrupciones. Recordemos que podemos tener a la mano siempre el diccionario de inglés-español para poder ayudarnos con algunas palabritas que no entendamos. Entonces vamos a iniciar. Let's start with the class. Okay, guys, personal information. Como ya les dije, personal information viene a ser la información personal de cada persona o a la persona a la que yo estoy cuestionando o preguntando. Entonces vamos a iniciar con unas personas famosas, ¿no? Las personas famosas que nosotros conocemos en el día a día. And today we have, what is he or who is he? Lionel Messi. Perfect. He is Lionel Messi. Entonces, vamos a iniciar con las respuestas. Vamos a iniciar con las respuestas y vamos a ver poco a poco cuáles son las preguntas que tenemos que formular para poder nosotros desarrollar. Let's continue. He is 29 years old. He's an athlete. He's from Argentina. So, who is he? Esta viene a ser la pregunta. Esta viene a ser la pregunta. Who is he? Practicamos, recordemos desde casa la pronunciación. Who is he? How old is he? What is his occupation? Where is he from? ¿No? Entonces ahí tenemos, recordemos que tenemos justamente estas preguntas que son conocidas en la lengua inglesa como WH questions, ¿no? Preguntas de WH. Entonces, estas preguntas justamente son muy conocidas por el tema de que todas estas preguntas requieren una información específica. Una información que inicia siempre con WH. Entonces, a partir de ahí vamos a tener otro ejemplo aquí. Who is she? She's Shakira. How old is she? What is her occupation? And where is she from? ¿No? Entonces aquí tenemos justamente diferentes formas, tanto masculino como femenino, para poder nosotros formular esta pregunta. Entonces, ahí tenemos who is she, how old is she, what is her occupation, where is she from. Y tenemos su forma de respuesta. Entonces, aquí tenemos ya una pareja. They are Brad Pitt and Angelina Jolie. They are, recordemos contraction, por eso se pronuncia they're 53 and 41 years old. They are actors. They're from the United States. Entonces aquí tenemos, recordemos la fórmula, la estructura de nuestra pregunta para nosotros poder utilizarlo de manera correcta. En este caso es plural, ellos, ¿verdad? Y yo sé que por gramática, ellos, el pronombre viene a ser they, ¿no? Aquí tenemos que recordar un poquito los otros pronombres y cómo utilizarlos. Entonces vamos a iniciar. Esto que viene a ser WH question, asking for personal information. Esto es lo que le digo. Y ahora vamos a ver qué significa cada pregunta o cada palabrita de WH questions. Entonces vamos a ver function. Tenemos justamente, ¿no? Dice, WH questions ask for information they cannot be answered with a yes or no. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que estas preguntas que empiezan con WH no pueden ser respondidas con sí o no. Siempre te van a pedir una respuesta específica, una información. Entonces, por eso, que como vemos en el ejemplo, where are you from? Le pregunta el alien a los astronautas y le responden yes. Entonces, eso está incorrecto. Incorrecto porque no le están preguntando ese tema. Entonces, la verdadera respuesta vendría a ser we are from Earth, ¿no?
somos del planeta Tierra. Entonces, ahí hay que tener ojito, ojito, be careful, cuidado, porque no nos vayamos a confundir. Entonces vamos a empezar con la palabrita who. La pronunciación es who, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos y tenemos who ask about people. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que veamos la palabra who dentro de una pregunta, nos va a referir hacia una persona. Vamos a tener que responder siempre una persona. Por ejemplo, who are you? Who is he? ¿No? Entonces, who is he? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan ver que siempre es referido a una persona. Entonces, o personas en plural, en otras palabras, ¿no? Como vimos al inicio, primero Lionel Messi, luego Shakira y luego una pareja o dos personas, ¿no? Brad Pitt y Angelina Jolie. Entonces, ahí esta es siempre. Siempre que veamos who dentro de la pregunta, se refiere a una persona. Ahora vamos con otro. Ahora vamos con what. What siempre te va a preguntar sobre una cosa en específico. Como por ejemplo, what's your name? What's your occupation? ¿No? Ahí como podemos ver, siempre tenemos una cosa que nos está pidiendo, una información específica. Para eso se utiliza el what. Entonces, ya tenemos dos y ahora vamos con el where. Where ask about places. Cada vez que veamos where dentro de una pregunta, nos vamos a tener que referir y vamos a tener que responder un lugar. Siempre, siempre tenemos que referirnos a un lugar. Entonces, los ejemplos, where is he from? Where are they from? ¿No? Entonces, son lugares. Por eso, cuando te preguntan, where are you from? La respuesta siempre es, I am from Perú o I am Peruvian, ¿no? Entonces, de esta manera me doy a entender mejor y va a ser más fácil. Entonces, rápidamente vamos para el siguiente que viene a ser when. When ask about date or time. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando vemos when dentro de una pregunta, la respuesta siempre va a ser una fecha o un tiempo específico. Como por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y when is your party? ¿Cuándo es la fiesta? ¿No? Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta estas palabritas con W y H porque de estas yo me voy a guiar para poder responder. Entonces, ahí tenemos, ahora tenemos estos ejemplos, como por ejemplo which, que es otro. Which ask about options. Aquí tenemos which que nos habla sobre opciones, opciones. Como por ejemplo, which food do you like? Which color do you like? ¿No? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, ¿cuál comida te gusta o cuál color te gusta? Entonces, ahí tenemos opciones. Ahí tenemos que la respuesta va a ser tal opción o tal opción. Entonces, ahí es which se utiliza para justamente elección. Entonces, prestar atención ahí y tomar en cuenta que es muy importante saber estas preguntas, ¿no? Entonces, ahora tenemos finalmente el how old, ¿no? How old, que viene a ser un WH casi al revés. Si bien es cierto, no habla con WH, pero tiene dentro de la palabra la WH. Entonces, esto, how old, como vemos esta preposición, cuando vemos esta preposición con esta palabra, vamos a entender que nos referimos a una edad, a la edad de una determinada persona, obviamente, como por ejemplo, how old is she? How old are your brothers? Entonces, chicos, recordemos aquí, como vuelvo a decir, contractions, no se olviden de ese tema, también es posible encontrar contractions ahí, como por ejemplo, where is the mustard? Where is lo unen y lo ponen como where's, ¿no? Igualito que what is on TV y lo colocan como what's, ¿no? Entonces ahí, igualito que el verbo to be, eso no hay ningún tipo de problema, no creo que haya problemas, ustedes lo van a poder entender muy bien. Y así que vamos a practicar uno para poder pasar a la parte práctica y hoja de aplicación. Entonces vamos a poner aquí, with a partner, read the answers and ask PWH questions. Entonces vamos a leer primero la respuesta y ustedes van a decir en casita o van a tener que entender más o menos cuál va a ser formular la pregunta. Entonces, si la respuesta es they are aliens o they're aliens, que está en contractions, la pregunta viene a ser who are they. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar aquí.
Si la respuesta es the United States, y vemos ahí la imagen, la pregunta, ¿cuál sería? 3, 2, 1, perfecto. Where is he from? De eso viene a ser. ¿Por qué? Porque United States viene a ser un lugar, a place. Entonces, tengo que utilizar la palabra con W y H más acertada para ese tipo de respuesta, que viene a ser un lugar. ¿Y cuál es la palabra de W y H que es referencia a un lugar? Place, where. Entonces, por eso que yo utilizo where. Where is he from? Entonces, tenemos otro ejemplo aquí que viene a ser they are astronauts, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser la pregunta? 3, 2, 1, perfecto. What is their occupation? Perfecto. Si la respuesta ellos son astronautas, la pregunta tiene que ser what is their occupation? Siguiente. Si la respuesta es he's an athlete, ¿cuál sería la pregunta? 3, 2, 1, perfecto. What is his occupation? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Una de las últimas. He is a doctor. Y finalmente, ¿cuál sería la pregunta? What is his occupation? Nuevamente, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué vamos a resolver nosotros en casita. Ahora vamos a ver hoja de aplicación. ¿Qué nos dice? Instructions. Match the question with the right answers. ¿Qué quiere decir esto? Une las preguntas con sus respuestas y luego respóndelas en tu cuaderno con información tuya. Entonces, aquí tenemos una lista, una columna a la izquierda y otra columna en la derecha. En la izquierda están las preguntas y en la derecha están las respuestas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que unir, como ve aquí en el ejemplo, como por ejemplo la pregunta es What's your name? Y la respuesta, ¿cuál vendría a ser? Tengo que buscarla en la siguiente, como por ejemplo My name is Peripela, ¿no? Entonces, ahí tenemos la pregunta y tengo que unirlo con la respuesta. ¿Y qué nos dice después? Nos dice que luego respóndelas en tu cuaderno, o sea, la columna de preguntas, respóndelas en tu cuaderno con la información tuya. O sea que tú con tu propia información, con tu información personal, vas a responder todas estas preguntas en tu cuaderno. Simple. Actividad número 2. ¿Qué tenemos aquí? Write sentences. ¿Qué viene a hacer esto para practicar un poco más del verbo de las clases anteriores que hemos visto? Que dice, crea oraciones con los pronombres que tenemos en la parte superior y los verbos en el lado izquierdo. Acá están los verbos, go, come, buy, sell, see, eat, drink. Y tenemos los pronombres, ¿no? Los pronombres que es I, you, he, she, it, they, we. Entonces, ¿por qué están subrayados la tercera persona? Recordemos siempre que cuando se formula oraciones en el presente, había una regla fundamental en tercera persona que era agregar la S, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder nosotros tener en cuenta eso. Es por eso que está en la tercera persona que viene a ser he, she y it, subrayado de otro color. Entonces, chicos, simplemente esas son las tareas, dos actividades, bueno, tres actividades, dos actividades en la primera parte y una simplemente escribirlas aquí dentro del cuadro para que ustedes puedan practicar rápidamente y entender y unir, ¿no? Entre preguntas y cuáles son sus respuestas. Okay, guys, so that's all for this class. I hope you enjoy a lot y nos vemos en la próxima clase. See you. Bye, bye.